La bendición descrita en el libro de Números capítulo 6 versículo 23 al 27 viene después que, tomando medidas con respecto a nuestra vida, a ser separados, apartados de vivir para el pecado, nunca un cristiano podrá resistir ni las pruebas, ni las tribulaciones, ni las tentaciones, si este no es gobernado por el Espíritu Santo. Lo único que impide que tú y yo seamos bendecidos en plenitud en la voluntad de Dios, lo único que lo impide es el pecado. Estas bendiciones son el resultado de la fe en el cristiano, de la pureza sexual principalmente, de la perseverancia, de la totalidad, de la entrega del cristiano a Dios. En Números capítulo 6, verso 2 al 21, que puedes leer en tu casa, se habla de un voto nazareo. No debemos confundir la palabra nazareno con la palabra nazareo, ya que la palabra nazareno es un gentilicio que indica a alguien procedente de Nazaret, y la palabra nazareo, que significa separado, y que en este contexto muy en particular tiene el significado específico de esta persona cristiana en este tiempo nuevo testamentario, de separarse del mundo y de vivir apartado del mundo. No significa que te vayas a un convento, sino de las estrategias del mundo. Esta connotación era muy similar a un voto ya practicado en los hebreos antes del Sinaí. Este voto, donde un hombre o una mujer podían de manera voluntaria separarse para servir al Señor durante un periodo de tiempo determinado o por el resto de su vida. Es importante considerar, sin embargo, que estas personas no se convertían en ermitaños, separados del resto de la sociedad. Tenemos el ejemplo en Jueces capítulo 13, versículo 5 de Sansón. El primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11, versículo 28, donde Samuel es un ejemplo. Estos dos nazareos mencionados en la Biblia. Y también se piensa que Juan el Bautista había sido nazareo. Esto se describe en Lucas capítulo 1, versículo 15. Y quizá este también sea el voto relacionado con el apóstol Pablo, que se describe en el libro de los Hechos, capítulo 21, verso 23 hasta el 26. Es maravilloso que un cristiano en su corazón esté convencido de que en el mundo no encontrará la felicidad. En las tentaciones, que todas las tenemos, correr inmediatamente de ellas. Un nazareo era el santificado, era el que se apartaba y hacía un voto especial apartándose para Dios. Los sacerdotes, que eran naturalmente de nacimiento apartados, eran ordenados por Dios a la iniciativa del Dios mismo, mientras que los nazareos eran constituidos como tales mediante un voto. Se apartaban para Dios por iniciativa propia, puesto que Dios había ordenado a una familia, la familia de Aarón. Este debía ejercer el sacerdocio. Los demás quedaban excluidos de tal oportunidad, pero el voto nazareato abría las puertas para que todo el pueblo de Dios tuviera la misma oportunidad de entregarse absolutamente a Dios a fin de servirle con todo su corazón, con todas sus fuerzas, como guerreros. Esto lo encuentras en Jueces capítulo 13, versículo 5, en el primer libro de Samuel capítulo 1, versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Y todo el que quisiera podía aprovechar esta iniciativa. Esta oportunidad para cumplir el propósito de Dios se requiere de la cooperación del hombre
a fin de completar una ordenanza dispuesta por Dios. Esto es ilustrado en el caso de Samuel, quien como nazareo cumplió con todas las obligaciones de un sacerdote, y así el cumplimiento o el complemento al deficiente obra de Elí, un sacerdote que Dios había ordenado como tal, pero que nunca ejerció una autoridad. Dios desea, escucha con atención, Dios desea que todos, absolutamente todos, los que nos llamamos los hijos de Dios, el pueblo de Dios, seamos nazareos. Y ser nazareo significa ser santificado, apartado para Dios, de tal manera absoluta, definitiva, es decir, no estar más que dedicado de nuestra santidad. Te vuelvo a decir, no significa que te excluyas a un lugar, a un cuarto, a un convento, de ninguna manera, sino que no participes, que no te hagas copartícipe. ¿De qué? De drogas, de alcohol, nicotina y todo lo que el mundo ofrece. Según la tipología, entre los miembros del linaje humano, el único nazareo es el Señor Jesucristo. Por tanto, un nazareo tipifica a Cristo, y tú y yo somos cristianos. Nuestra vida tiene que tipificar, nuestra vida tiene que tener como modelo al único santo totalmente, Jesucristo. En su humanidad vive absolutamente entregado a Dios. Puedes compararlo con Juan capítulo 5 versículo 30, con Filimón y Filipenses capítulo 2 verso 8. Y la palabra nazar viene de nazareo, que significa separarnos de todo, apartarnos para Dios. De un sentido negativo, tenemos que apartarnos de lo que el mundo ofrece: corrupción, cohecho, inmoralidad, adulterio, pecado. Cierto, seguimos pecando porque lo que la Biblia llama como nuestro cuerpo no ha sido redimido, sino es hasta que nuestro cuerpo sea semejante al del Señor Jesucristo. Entonces, por supuesto, el cuerpo ya no va a ser gobernado, ya no va a haber pecado en nuestro cuerpo. Tal separación y santificación de uno mismo para con Dios debe de ser la consecuencia de haber tomado medidas con respecto a toda contaminación y haber pasado la prueba de santidad. ¿Cómo era la vida de consagración de un nazareo? Era abstenerse de toda borrachera. Es increíble que hoy podamos decir algunas personas que nos llamamos cristianos y que durante de lunes a viernes estén en los antros, estén participando de pecado, de inmoralidad, con prostitutas, y el domingo se presenten a la iglesia como si nada ocurriera. Esto delante de Dios es pecado. Así que el nazareo se tenía que abstener de todo lo relacionado con las fiestas paganas, es decir, participar de ellas. Alguno dirá: oye, me invitaron un familiar, voy y me siento, como, doy el plan de salvación, pero no voy a participar de los rituales. Esto es muy interesante porque la Biblia nos habla de una contaminación. ¿Qué pasaba también con el nazareo? El nazareo no debiera de afeitarse la cabeza. Esto no significa que yo en esta época tenga la cabellera hasta la cintura o hasta el hombro. No, esto hablaba de respetar la autoridad del Señor y la que han sido puestas por ellos. Puedes compararlo con Números capítulo 6, versículo 5, Romanos capítulo 13, porque las autoridades han sido puestas por Dios han sido establecidas, y quien resiste las autoridades, a Dios resiste. Dios puso al presidente municipal, Dios puso al presidente de la república, Dios puso a tu jefe en la oficina, y merecemos respeto, porque estamos viendo al mismo Dios, porque la Biblia dice, Pablo escribió que las autoridades son para infundir autoridad, infundir temor al que delinque. Es por eso muy interesante que nosotros respetemos a las autoridades. Un nazareo no debería de tocar el muerto o un muerto a fin de no contaminarse. Esto puede referirse a rituales paganos
idolatría. Y algunos comentaristas hacen referencia a las prácticas paganas que hacen los seres humanos, estos que son caídos, y son el elemento más contaminante y la prueba que se describe en Mateo capítulo 15. Vayamos a Mateo capítulo 15 en este precioso evangelio, en donde antes de ver la bendición de Aarón, es importantísimo que nunca una bendición vendrá a tu vida de manera total, en plenitud, si hay pecado, si estás viviendo para el pecado en tu vida. Mateo capítulo 15, verso 17, ¿la tienes? Dice la Biblia en el versículo 17: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Verso 18. Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde? Del corazón sale. ¿Y esto qué dice? Contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Versículo 20. Estas cosas son las que ¿qué? Contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué estaba diciendo Jesús? El nazareo, el cristiano, tiene que apartarse de las cosas que son de un hombre muerto, no nacido de nuevo. Llámese adulterio, fornicación, maledicencias, lo que dice la Biblia que es pecado. Y estamos llegando a un lugar, a un momento donde muchos cristianos están jugando con el pecado. Es increíble hoy que nos podemos mofar de que tenemos muchos estudios, pero no los llevamos a la práctica. Una iglesia temerosa de Dios, santos hermanos en la fe, refleja el rostro de Dios. Y es urgente que la iglesia cristiana, tú que me estás viendo a través de los medios cibernéticos, tú que estás escuchando la palabra de Dios, con el pecado no se juega. Gran número de cristianos están esperando la bendición, queremos dinero, queremos esto, queremos lo otro, sin ser santos. Te vuelvo a decir, no significa que tú te apartes a un lugar, significa que estés apartado. No significa tampoco que no tengas amistades que no son cristianas, significa que no participes con lo que el mundo ofrece. Y hoy día se estila, digamos, lo que dice la palabra de Dios: a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Hay una confusión porque no venimos a este libro, al precioso libro inspirado por el Espíritu Santo, donde Dios nos está hablando de que no tenemos que participar de muchas cosas que Dios le llama pecado. Ahora resulta que la iglesia se convierte en un club social en donde no debemos de decir nada porque incomoda, porque qué tal si la persona fulana de tal que ofrendó, que regaló, que hizo hasta aquello y que vive en adulterio, no le decimos nada porque si no, ¿qué vamos a hacer? Gálatas capítulo 1 versículo 10 dijo el apóstol Pablo: o trato de agradar a los hombres, ¿no sería yo siervo del Señor? Pablo está advirtiendo a la iglesia, al cristiano, que no participemos del pecado. Hermanos santos de Dios, el temor de Dios no es un miedo, no es una reverencia como si fuera cualquier cosa. Es decir, ¿de qué Dios estoy hablando? ¿De qué Dios estoy yo viendo en la Biblia que me dice: no adulterarás, no robarás? La Biblia nos habla que el pecado contamina y que puede venir una muerte inesperada en un cristiano. ¿Cuántas veces te ha dicho Dios: abandona a tu amante? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: reconoce a tus pastores? ¿Cuántas veces te ha dicho Dios: abandona el hurto, el robo? ¿Qué necesita ocurrir en tu vida para que abandones el pecado? Es que en el lugar donde trabajo se presta. Mentira. Perdóname la expresión, un dicho coloquial: el que es perico donde quieras verde. El cristiano donde quiera tiene al Espíritu Santo. Pero es el poder del Espíritu Santo, es el poder bendito del Espíritu Santo que te controla. Esa es la palabra: lleno del Espíritu Santo, que te controla, que te dirige, el que te hace resistir al pecado.
¿Tenemos tentaciones? Las tenemos. Pero solo el Espíritu Santo nos hace correr. Vayamos entonces a esta bendición tan hermosa que no se cumple en nuestra vida de manera plena hasta que nosotros renunciemos al pecado de manera total. Y veamos también que el apóstol Pablo también dice, Romanos capítulo 6, verso 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Del griego megeneito, se traduce del lenguaje actual de la siguiente manera: terminantemente no. Ya el cristiano ya fue lavado con la sangre de Cristo. ¿Qué andas buscando en los antros? ¿Qué andas buscando con una mujer que no es tu esposa? Dios nunca te va a dar un hombre casado. Dios nunca te va a dar una mujer casada. ¿Qué andas buscando? Esto significa que nosotros debemos de presentar la resurrección de Cristo como nuestra ofrenda de pecado y como nuestro holocausto para ser perdonados. ¿Qué te quiero decir? Que si Cristo vive en mí, ese Cristo resucitado, ese Cristo en el cual, dice Colosenses capítulo 1 al 3, por el cual se mantiene el cielo, la tierra está girando, se está trasladando en la rotación, en la traslación, es gracias a Cristo, de acuerdo a lo que dice Colosenses. Los astros están aún en los cielos, se están manteniendo el sol, las lumbreras, gracias al poder de Cristo. ¿De qué Dios estamos hablando? Que se humilló en semejanza de hombre y ahora su tabernáculo, su lugar de habitación es nuestro cuerpo. ¿De qué Dios estamos hablando? Que se humilla. ¿Qué amor hay en un Dios sobrenatural tan hermoso que, habiendo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, dice Pablo, he sido recibido a misericordia? Y si no nos ha caído el 20, ¿de qué Dios estamos hablando? Por eso sigues buscando a esa muchacha, a ese muchacho. Por eso sigues en la homosexualidad. No te ha caído el 20. Números capítulo 6, verso 13. Dice la Biblia en Números capítulo 6, verso 13. Esta es pues la ley del nazareo. El día que se cumpliera el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión. Este versículo, amados hermanos en la fe, es hermosísimo. Fíjate que el tiempo de desaparición del nazareo duraba 7 días, de acuerdo a lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 21, verso 7. Y ese tiempo de dedicación, si te dice algo el número 7, era de lunes a domingo. Eso no acababa ahí. Esta era una invitación en este periodo de apartarse, de dedicar, Dios mío, de reflexionar. Y cada una de las ofrendas que el nazareo presentaba a Dios tipificaba a Cristo. Léete Levítico desde el capítulo 1. Todas las ofrendas, la ofrenda de paz, la ofrenda del pecado, todas. El tabernáculo tipifica a Cristo. Y el nazareo, cuando venía y presentaba estas ofrendas, era un disfrute como la realidad de esas ofrendas que indicaba la victoria, ¿verdad? La victoria de Cristo en la cruz. Eso es interesante, porque cuando yo vengo, escucha, apúntale por ahí, Romanos 12, 1 y 2. Dice Pablo, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Verso 2. Que no te conformes a lo que el mundo ofrece, sino transformaos en el entendimiento. Romanos 12, 1 y 2, apúntale y lo ves. Si, es un ejemplo. Si viene una muchacha, yo ya soy salvo, una muchacha, viene la tentación, o viene la envidia, o viene el deseo que hay en mi carne, o la tentación, y yo mismo en mi convicción estoy completamente convencido, Dios mío, me pertenezco a Cristo, me pertenezco al Dios vivo, mi alma, mi cuerpo, mi ser le pertenecen a Dios. Este cuerpo, estos pensamientos, esta manera de vivir, la ofrendo haciendo morir mi carne en sacrificio vivo para Dios. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí o no? Mi vida tiene que ser una ofrenda a Dios, una ofrenda de santidad, no para salvación, entiéndelo, sino mis decisiones,
el negarme a mis deseos egoístas, el negarme a vivir o participar para el pecado, es una ofrenda agradable a Dios. Y entonces vengo a la Biblia, a la palabra de Dios, y la Biblia me dice que Dios es un Dios santo. Entonces Dios se aparta de lo malo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta al mal, ni Él tienta a nadie, sino que cuando uno es tentado, cuando es de su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, fíjense ustedes qué interesante, es atraído y seducido por ella, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a muerte. Entonces uno en la carne, aquí es donde habita tu tentación. Dios mío, tengo esta tentación, quiero agarrar más dinero, o quiero alterar los libros, o quiero hacer esto, quiero para mi placer, para mi disfrute. Estoy obedeciendo a la carne. Pero cuando me niego a eso, estoy haciendo lo que hace un nazareo. ¿Me explico? ¿Sí o no? Fíjense ustedes, si habla de 7 días, la invitación queda aquí, que no sean 7 días naturales, sino de aquí hasta que Dios te llame a tu presencia, a su presencia. ¿Es difícil? En nuestra carne, yo les pregunto, ¿es difícil? No, no es difícil, es dificilísimo en nuestra carne. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El disfrute de Cristo como esta realidad es impresionante. Ahora, ¿para quién son estas bendiciones? Ve inmediatamente, si eres tan amable, por favor, a Efesios capítulo 1, verso 3 y 4. Y veamos lo que dice. Qué hermoso es Efesios, de veras. Efesios dicen por ahí, la carta a los romanos es como el anillo del cristiano. Y la carta a los Efesios es la joya que va en el anillo del cristiano por las riquezas espirituales. Fíjate lo que dice la Biblia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí nos podemos tardar horas o un buen tiempo por la riqueza espiritual que Dios habla a nosotros. ¿Para quién son las bendiciones? Dice ahí. Para nosotros. Y están encerradas en Cristo Jesús. Pero nos conformamos únicamente al estudio del domingo. No eres para llevarte la lección del domingo, adquieres el disco, adquieres más estudios bíblicos, te sientas con tu diccionario, la palabra de Dios, y empiezas a escudriñar. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice el Señor? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Quiero conocer a mi Señor, no saber más, conocer a mi Señor. Y entre más conoces a tu Señor, más te das cuenta del amor de Dios. Que somos carne. Dios mío, nos vemos y Dios mío, no es posible. ¿Qué viste en mí? Y de veras que lo único que podemos ver es amor. Y esas riquezas espirituales, según, fíjate, dice la Biblia, verso 3, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4, según nos escogió en Él. Somos escogidos en Él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo. Dios santo. Este pasaje de antes de la fundación del mundo es increíble, porque si alguien dice, ¿por qué nací? ¿Por qué estoy en este planeta? A nadie le importo. Aquí dice, estabas en la mente de Dios. Así que los abortos son un asesinato. Así que cuando alguien dice, es que sabes que yo no quiero este bebé, yo no quiero esto, y ya no lo planeé, échale la culpa entonces a Dios o arráncale la página, porque son almas, son vida. Alguien dice, es que a nadie le importa, yo no estaba en los planes de Dios. Aquí dice Efesios, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay planes, propósitos que Dios tiene para tu vida. Solo que no vienes al manual del fabricante. Esta bendición descrita en Números capítulo 6, verso 23 al 27, viene después de que hemos tomado medidas con respecto, es decir, la contaminación que se describe en Números capítulo 5, del verso 1 al 10. Dios mío, ya el Espíritu Santo me está diciendo, apártate de esas muchachas, de esos muchachos, únicamente usan nicotina, usan alcohol, usan droga. Oye, pero ¿cómo les predico el evangelio? Con tu ejemplo, con planes de salvación, pero no participes de ello.
Además, nuestra santidad ha sido puesta a prueba. Número 5, del 11 al 31. Todos somos probados. Y en esta área sexual, no te imaginas, es delicadísima. Las tentaciones, amados hermanos de la fe, entran por los ojos. Y las mujeres tienen que tener cuidado cómo se visten. Y los hombres tienen que tener cuidado nosotros de lo que vemos. Muchachos que se la pasan escaneando a las mujeres hasta 2 horas. Y como si fuera resortes. ¡Ay, mamacita! Y ahí la estás viendo, Deja de verla. Porque Santiago dice, eres atraído, eres seducido, y luego esos pensamientos están aquí, pensando. Después de que nosotros decimos, Dios mío, me pertenezco a Dios, me debo a Dios, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu le pertenecen a Dios. Dios mío, ese es el voto nazareo. El voto nazareo es, me pertenezco, consagro mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi vida completa a Dios. Ese es el voto nazareo. Porque todos, si hiciéramos una encuesta, seguro, ¿quién quiere las bendiciones de Dios? Todos. Ahora, ¿quién está dispuesto a padecer por la cruz de Cristo? Vayamos ahora sí a estudiar Números capítulo 6, esta fue la introducción. Números capítulo 6, verso 24, es muy interesante. ¿Saben por qué? Porque hay anotadores que atribuyen en cada uno de los versículos la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y veamos por qué. Números 6, 24, la Biblia dice, Jehová te bendiga y te guarde. Esta bendición se le puede atribuir al Padre. La palabra bendecir se traduce saludar, dar la bienvenida o saludar de manera cordial. ¡Qué interesante! Hebreos nos dice que ahora yo puedo entrar amplia y confiadamente al trono de gracia. La sangre de Cristo me ha limpiado. Es decir, entro a la alcoba de Dios. O sea, Jehová te bendiga, el Señor te bendiga, se traduce de una manera del lenguaje actual más ordinaria, sin desvirtuar la palabra de Dios, es Jehová te recibe, Jehová te hace entrar a su presencia. En el momento que yo digo, Dios mío, Padre, reconozco que soy pecador, reconozco que soy esto, reconozco que he faltado a esto, en ese momento ya la sangre de Cristo que me ha cubierto, me da chance, perdóname la expresión, de entrar a la presencia de Dios y el mismo Señor me salude. ¿Me voy a dar a entender? Y muchos desperdician el tiempo en la televisión, en las revistas, porque hay orar. ¿Qué de precio a la oración? Ay, orar. ¿Qué te dijo el pastor? Pues que oremos. Hazme un favor. Cuando la oración te hace entrar a la presencia de Dios. Y la siguiente palabra es guardar. Esta palabra guardar es cercar alrededor, proteger, guardar, cuidar, custodiar. Y el Padre nos bendice de diversas maneras en todo aspecto de su amor. Por favor, vete a Efesios 1:3. No hay nada más hermoso. Mira, ¿cuánto le echas tú que tengas de vida? 90 años, 100 años. Que estés casado 50, 60 años. Dicen que los primeros 50 años de casado son los más difíciles, ¿verdad? Ya de ahí en adelante pues ya es es más fácil. Pero ¿qué le comparas a la gloria venidera? Claro, todos tenemos luchas, pero cuando nosotros, fíjate que el Espíritu Santo graba, estoy entrando a la presencia de Dios. Hijo,
Y después de que estoy entrando a la presencia de Dios, que Jehová el Señor me saluda, me recibe, me pone una protección divina. Es lo que significa guardar. Dice Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? ¿Qué te dice esto? Que yo, para saber de las bendiciones, la principal bendición en el cristiano es estar en su presencia. Y cuando yo estoy, Dios mío, esto es hermosísimo. Cuando yo estoy, Señor, reconozco que tú eres mi Señor, que eres mi Padre Celestial. Entro a la presencia, a la alcoba, te lo vuelvo a decir, a la alcoba de Dios, y que esté con Él. Claro, vive en mí, está dentro de mí, pero que mi espíritu interactúe con el Espíritu de Dios, que llegue hasta la presencia de Dios. Es el regalo más hermoso que un ser humano puede tener. Hay seguridad, estabilidad emocional, porque se recupera la identidad. Una persona sin identidad es una persona que no ha conocido de manera total a Dios. Puede ser cristiano. La identidad se rompió en Génesis capítulo 3 verso 15, la caída humana. Entró el miedo. La psiquiatría le llama un instinto, la Biblia le llama consecuencia de pecado. Inseguridad, miedos, temores, miedo al futuro, miedo al qué dirán, miedo al miedo, son fobias. Y todo eso viene gracias, en muchos cristianos, por falta de oración. Pero cuando yo estoy seguro, ya entré en la presencia de Dios, ¿qué hago? Mantener mi vida en santidad. Ve rápidamente a Juan capítulo 17, verso 11. Nos guarda de diversas maneras y en todo aspecto en su poder. Vamos a compararlo como Dios. Si ya entré en la presencia de Dios, haz de cuenta, no tiene comparación, porque no la es. Pero para que entendamos, entrar a hablar con el gerente o el presidente de una compañía, ¡ay! Hablé con el patrón. Haz de cuenta, para que entendamos. Esto supera. No es falta de respeto, supera, porque estoy entrando con el único Dios vivo. Es mi oración, de veras, que nos caiga el 20, que la oración es un regalo para el cristiano. Dice Juan 17:11: y ya no estoy en el mundo, Jesús hablando, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Verso 15 del mismo capítulo: no ruego que los quites del mundo, sino que ¿qué? Fíjate, es tan interesante. Relaciónalo con lo que dice Números 6:24. Jehová te salude, te dé la bienvenida y te ponga un cerco. Era lo que estaba diciendo Jesús. Guárdalos. Regresamos a Números 6:25. La siguiente bendición puede atribuirse al Hijo. Dice la Biblia, y para mí esta es de las más hermosas. ¿Por qué? Fíjate lo que dice. Qué preciosa es la Biblia. Número 6:25. Esta bendición, como recapitulo, se puede atribuir al Hijo. Dice la Biblia: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Tres palabras bien interesantes: resplandecer, el rostro y la misericordia. Esta palabra, la primera, resplandecer, es algo luminoso, dar a luz, encender, algo glorioso. Y la palabra rostro es delante de un lugar, estar enfrente de. Y por último, la palabra misericordia es favorecer, apiadar o dar favor. ¿Qué nos está diciendo Dios, el Espíritu Santo, a través de este versículo? Que el Señor se manifieste, encienda, sea luminoso en tu rostro, favoreciéndote y haciéndote favor. No hay nada más hermoso en la vida de un cristiano
que ofrenda su vida en sacrificio vivo, le dice no a la fornicación, le dice no al pecado, le dice no a las adicciones, creyendo, convencido de que Cristo vive en mí, de que Él es mi Señor, me guardo hasta casarme, me guardo completamente en santidad, y es el rostro de Dios, increíble, precioso, el rostro de Dios dibujándose en mi vida, Dios viéndose en mi ser. ¡Qué regalo, Dios mío! ¡Qué maravilloso! ¿Dónde lo ves? ¿Dónde lo puedo comparar? Ve Éxodo. Moisés iba bajando. ¿Y qué decía la gente? Vio a Dios. La gloria de Dios está en esa persona. A veces cantamos la gloria de Dios y muy bonito, pero a veces ni sabemos lo que es la gloria de Dios. Es sobrenatural, hermanos. Cristo vive en ti, mora en ti, el Espíritu Santo mora en ti, y la palabra morar es vivir de manera permanente, no salirse. Y si Cristo mora en mí, está dentro de mí, conoce mis deseos, mis intenciones, mis contiendas, conoce todo. ¿Cómo me atrevo pues olvidarme en algún momento y empezar a inhalar cocaína, a hacer tratos deshonestos, estando el Espíritu Santo dentro de mí? O esconderme en un hotel, tener relaciones sexuales con una muchacha, un muchacho que no es mi esposo o mi esposa, creyendo que nadie se da cuenta, que nadie me ha visto, cuando el Espíritu Santo está dentro de mí. Y lo contrario, hermanos santos, lo más hermoso, cuidas tu cuerpo, cuidas tus ojos, cuidas tu vida, porque el Espíritu Santo mora, está dentro de ti, lo sabemos, Dios mío. Y ya tenemos nuestras luchas, nuestras contiendas internas, tenemos tentaciones, pero vamos crucificando la carne. El Espíritu Santo se ensancha, se empieza a ensanchar de tal manera que empieza a morirse la carne. Ya no le damos de comer a la carne, empieza a morirse más el viejo hombre, que ya no existe en nosotros, sino el nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Esa voluntad, ese viejo, ese cuerpo se va muriendo, desgastando. El nuevo hombre va tomando fuerza, de tal manera que el Espíritu Santo, te lo vuelvo a decir, se muestra en nuestra vida. Ay, papito, somos solo carne. Somos carne. Y por eso esa misericordia. Dios mío, gracias. Puedo entrar hasta el lugar santísimo. Veo que soy pecador, he sido mentiroso, he sido blasfemo, dice Pablo, he sido tantas cosas, y ahora veo el favor, su misericordia. No se nos olvide, somos carne. No podemos salir a la calle así aventurándonos sin antes pasar un tiempo con Dios, buscar el rostro del Señor, porque los días son malos. Esta bendición de Aarón no es una bendición que describe únicamente algo pasajero y material. No, es la bendición eterna para el cristiano. Que Dios se dibuje en tu vida. ¡Qué regalo de Dios! La bendición del Señor se describe como su rostro, su presencia que resplandece sobre su pueblo. Y el resultado de la bendición del Señor era la preservación del pueblo, su bondad para la nación, y que el rostro del Señor resplandezca sobre nosotros y que Él nos conceda su gracia, equivalen a la encarnación de Dios como resplandor de su presencia, la cual trae consigo su gracia. Un pecadito, uno así chiquitito, que se metía el sacerdote, el sumo sacerdote al tabernáculo, caía muerto. Ve a Juan capítulo 1, verso 14. Dice la Biblia: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, verso 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? No inventes.
Qué hermoso, o sea, esa gracia. Hay la gracia salvífica, la que es por la salvación, y la gracia santificante. Qué regalo de Dios. Todavía la regué, me equivoqué ayer. Venir a la presencia de Dios y decirle: Señor, lávame con tu sangre. Ya has sido lavado, dice Él. Que el Señor nos conceda su gracia significa que Él es gracia para nosotros, continuamente. Esta gracia es la gracia de Dios. No hay nada más triste que en la vida de una persona tenga culpa. Es que hace 25 años cometí asesinato, homicidio, aborté. Si eres cristiano, la Biblia dice: consumado es. Ya la sangre de Cristo te lavó. Y vives con esa culpa. Ay, Dios mío, es que hace 25 años me robé unas canicas. Es que hace 35 años le jalé los pelos a doña Florinda. Ay, es que hice esto, hice aquello. Ya. Cristo, el Hijo de Dios, es la presencia visible del Dios invisible. Y mediante su encarnación, Él llegó a ser en nosotros, fíjate, porque éramos tinieblas. Él llegó a ser en nosotros ese sol resplandeciente. Híjole, este es hermoso, es para que se nos fundan los fusibles. Ese Dios sobrenatural, te vuelvo a decir, ¿de qué Dios estamos hablando? El que ha creado el cielo, la luna, las estrellas, es maravilloso, es increíble. Yo casi siempre, cuando vengo acá, que me hace favor Gustavo, su esposa, de invitar, nos vamos a la quebrada. Y ¿sabes qué me gusta ver? Veo el mar. No manches. ¿Qué Dios? ¿De qué Dios estamos hablando? ¿De qué Dios que ha creado el cielo, la tierra, que el mar, Dios tiene control sobre el mar? Oiga, entonces, ¿por qué las inundaciones? El pecado. No le eches la culpa a Dios. Y ese Dios tan hermoso, ¿ves? Ese Dios se humilla, se mete en nosotros en el momento de nuestra salvación, cohabita junto con nuestro espíritu. Ese Dios merece adoración. La gracia del Señor Jesucristo, ese amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo se manifiestan en nosotros, dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14. Ve a Lucas capítulo 1, verso 76. Rápidamente, de volada, dice el hermano. Lucas 1, 76. Lucas 1:76, el 76 está después del 75. Dice la Biblia: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable, ¿qué? Misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz, ¿qué? A los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para caminar nuestros pies por camino de paz. Antes, sin Cristo, andábamos a la deriva, buscando religiones, buscando sectas, leyendo las cartas, leyendo los horóscopos, consultando a la Santa Muerte. Ahora tenemos vida y vida en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Y esto es tan interesante, tan impresionante. Esto es hermosísimo. El sol de justicia viviendo en mí. Vamos a continuar. Número 6:26. Dice la Biblia: esta bendición se le puede atribuir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti, ¿qué? Paz. La palabra rostro denota la presencia de la persona, la presencia de Dios en mí. Ay, Dios mío, en mi cara que se me dibuje Dios. Que se dibuje Dios en mi vida. El otro día estábamos con unas personas y estábamos en una reunión y era un baby shower y estaba una persona, de veras, a lo mejor estaba enojada, triste, no sé qué tenía. Y me atreví a decirle: hermana, ¿estás contenta? Sí. Pues díselo a tu cara. De veras. Era el baby shower de mi esposa.
de la segunda hija, y eso habla también, habla del el rostro, que tu rostro ilumina la felicidad. Dios, qué hermoso. Ponga Jehová alce sobre ti la presencia, el Espíritu de Dios en tu cara. Ponga, es decir, acomode, derrame, se traduce la palabra ponga, derrame paz. ¿Qué te está diciendo aquí? Que Dios, su presencia, derrame paz, salud, bienestar, prosperidad, victoria. Qué hermoso. ¿Cómo no vas a tener esa alegría, ese gozo, esa felicidad después de que estás diciendo: sacrifico mi carne, ya no pornografía, ya no inmoralidad, ya no adulterio, ya no robo, porque le pertenezco a Dios? Estoy seguro que eternamente estaré con mi Señor. ¿Cómo no voy a estar feliz? Gracias a Dios. Pero fíjate, aparte esta palabra paz, aquí en este versículo se traduce y significa Dios contemplando a su pueblo. ¿Qué no hace un bebé, un niño, 3, 4 años, empieza a decirle, a llamar la atención por su papá? Y papá, ya viste esto, ya hice esto, y papá, ya hice estas notas, y papá, mira, ya hice este dibujo, y papá, hice el otro. Eso es muy bonito. ¿Qué no harías tú por tu papá Dios para agradarle? Santidad y de convicción. A tus hijos cuando están pequeños igual y hasta se pelean por a ver quién hace las cosas primero, ¿no? A ver, mijo, quiero que vaya y traiga esto. Y van los 2 o los 3 corriendo. Nada más le dije a uno, y van todos, porque quieren agradar a papá. ¿Cómo debiera ser en el cristiano cuando empieza a conocer a su Creador y sabe que es un Dios santo? ¿Cómo agradarías a tu papá Dios? De que el rostro de Dios se dibujara en tu vida, agradándole de manera convincente, diciéndole: quiero ser el primero, no para contender ni para tener competencia, sino para agradar a mi Dios, viviendo en santidad, buscándole con todo mi corazón. Y una manera de agradar a Dios es amar a tu prójimo. El Espíritu Santo alza su semblante sobre nosotros como resultado. Somos guardados, recibimos esa gracia, tenemos paz. Y este versículo habla de levantar ese semblante sobre alguien, donde Dios está confirmando a esta persona, asegurándole. Fíjate qué hermoso y qué precioso que un cristiano esté seguro en Cristo Jesús. ¿Qué te quiero decir? Identidad otra vez. Yo no voy a poner a contender o a ponerme de que Pancho es mejor que yo. No, porque yo estoy seguro quién soy en Cristo Jesús. ¿De veras? Yo les confieso, hace muchos años, a lo mejor eran complejos, mi estatura, y que decían de esto, no me importa ya. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios me eligió. Y yo no tengo que estar peleando con una persona para ser aceptado, de ninguna manera, como que ¿para qué? ¿Ustedes conocen a César González? Es mi compadre. No, y me gusta ponerme luego al lado de él. ¿Por qué? Cero complejos, y lo veo, ¿qué hubo, hijo, qué? ¿Por qué? Porque estoy seguro en Cristo. Y eso te lo da el Espíritu Santo, te lo da el Señor en la comunión. Y luego de momento, si llega algo, y es que va a pasar aquello, y va a pasar lo otro, Nel, hijo, no manches tu vida, estoy seguro en Cristo Jesús. A veces me sale, vivo allá por Indios Verdes, imagínense. ¿Qué quieren? De ahí me puso el Señor. Y fíjate, y Jesús, el Hijo de Dios, viene al mundo. Mi comunión con Él hace que su Espíritu venga a nosotros y nos dé el semblante de Dios, como Moisés. Y hay personas que se les nota. Esa persona es una persona de oración. Esa persona, híjole, está guardándose en santidad. Esa persona, no, mejor esta no. Esta persona se nota.
Eso se nota. Y no para juzgar. Dios mío, ¿ya te mostró algo el Señor? Señor, que Dios lo bendiga y Padre Santo te lo... Ah, eso es la verdad, eso ya. Fíjense ustedes. Vamos a recapitular. 6 partes de la bendición sobre Israel en Números capítulo 6, desde el verso 23. Es la bendición sobre Israel en el verso 24. Su protección sobre Israel. La presencia de Dios en nosotros, verso 25. El favor de Dios en nosotros. La presencia, favor, bendición de Cristo en nosotros, verso 26. Y la paz del Espíritu Santo, algo que no te puede dar ni la nicotina, ni el alcohol, ni las drogas, ni tu amante, nada, solo el Espíritu Santo. Y es tan hermoso, de veras. Sí es cierto, a veces tenemos nuestras luchas y a veces empezamos, Dios mío, y viene el Espíritu a recordarte y te dice, estoy contigo hasta el final del mundo. Ay, gracias. Y de momento empiezas a ver, hay crisis, desempleo. No te va a faltar nada, he prometido sustentarte. Ay, gracias, Padre. Ahí está tu suegra, échate a correr. No, no fue, ya. Ahora unas 6 cosas para el pueblo de Dios. No le pierdas la vista. La bendición de Dios, verso 24. Dios te guarda. Verso 25, Dios te va a proveer. Verso 25 ahí mismo. Eres el amor de su vida, por decirlo de esta manera. Eres su especial tesoro. Verso 26, Él te cuidará. Verso 26, Él es quien te va a dar paz, una paz que supera todo entendimiento. Esto, hermano, es tan hermoso que puedes ver tú de alguna manera. Hay crisis, desempleo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, descansas, papá. Gracias. Gracias, papá. Recordemos que la triple repetición de Jehová indica que se trata de la preciosa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y corresponden a la bendición apostólica. Termina esta preciosa oración diciendo, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Qué significa esto? Dios es un Dios de bendición. ¡Qué hermoso! Él desea hacer eso para todos sus hijos. Todas las bendiciones vienen exclusivamente por medio de Cristo y la cruz. Por tanto, la cruz debe de ser siempre el objeto de nuestra fe. ¿Qué estoy diciendo en esto? El sacrificio, la resurrección del Señor Jesucristo. Y luego el Espíritu Santo nos da libertad. Esa libertad, dice Gálatas capítulo 5, que Dios nos ha dado una libertad. Ya no soy preso de inmoralidad, ya no soy preso de pecado, ahora soy libre en Cristo Jesús. De tal manera, imagínate qué hermoso, que puedo danzar, gritar, alabar a mi Dios diciéndole, soy libre en Cristo Jesús, ya no soy preso, ahora puedo darle adoración, alabanza a mi Señor, porque ya estoy muerto al pecado. ¿Ustedes saben qué es un muerto? Pues un muerto. Imagínate, llevan a un muerto y pasa frente a un puesto de tacos. El muerto no se levanta y dice, 5 para llevar, no dice eso. Se lo llevan. Así debiera de ser nuestra actitud a las tentaciones, porque estamos muertos para el pecado. Mas ahora vivimos para Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de lágrimas, en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuál es tu temor? ¿Qué tienes guardado en tu corazón que no has confesado? Ven a Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Si tus pecados fueran como carbón, rojos, Él los lavará, Él los limpiará. ¿A qué le tienes miedo? Él es Jesús, el creador del cielo, la tierra y todas las cosas. Él es el consumador de la fe, el autor de la fe, el cordero inmolado, el príncipe de paz, el rey de justicia, el rey de reyes y señor de señores. Él quiere brillar en tu vida. Él quiere resplandecer completamente en plenitud en tu vida. Abandona ya el pecado. Abandona la inmoralidad. Cede tu corazón. Ven a Cristo en plenitud. Él es Dios. Él es Señor. Él conoce tu pasado, tu presente, tu futuro. Él sabe que tú te equivocaste, pero también Él limpia todos tus caminos, porque lo ha hecho en la cruz. Él es Jesús, el Cordero de Dios. Gracias, papito lindo. Conocerte. Ven a Jesús. Hoy es el día en que Jesús está hablando a tu vida. Oiga, pero he abortado, he robado, he asesinado. Ven a Jesús. Él quiere lavarte. Él quiere resplandecer en tu vida. Oiga, pero quizás no sea el momento. Hoy es el momento. Ven a Jesús. Si tú quieres confirmar tu fe, venir a Jesús, recibirle, caminar desde hoy en las pisadas de Jesús, yo te pido, ponte en pie. Ponte en pie, hijo. Ponte en pie, hija. Ven a Jesús. Vive para siempre y siempre. Gracias, papá. Sea la gloria. Gracias, sea papá. la honra y el poder. Sea Gracias, la gloria. Sea la honra y el poder. Gracias, Señor. Alguien más. Alguien más. Ponte en pie. Nadie te va a poner en juicio ni te va a condenar. Ven a Jesús. Dios es bueno. Ven a Jesús. Gracias, papá. Alguien más. Alguien más. Gracias a Dios, se siguen poniendo en pie. Gracias a Dios. Alguien más, alguien más, alguien más. Ven a Jesús. Toma a Jesús en serio. Hoy, ven a Jesús. Ven a
Jesús. Oiga, yo ya conozco de Jesús. Posiblemente dirás, ¿crees conocerle? Dios quiere mostrarse a ti. Despierta, ven a Jesús, haz un lado la culpa, ven a Jesús, ponte en pie. ¿Qué significa ponerse en pie? Decir: Jesús, contigo hasta que me llames a tu presencia. Ven a Jesús. Alguien más, alguien más. Gracias a Dios. Alguien más. Gracias a Dios. Alguien más. Alguien más. Ponte en pie, ponte en pie. Es un tiempo hermoso. Dios está hablando a la misma iglesia. Dios está hablando a personas que no tienen a Cristo en su corazón. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Él es el autor, el consumador de la fe. Él es la escalera de que desciende, que asciende al cielo. Él es Jesús, la puerta por donde entran las ovejas. Él es el pastor, el buen pastor. Gracias, Señor. Alguien más, alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. No te avergüences. Ponte en pie. Nadie te va a juzgar. Alguien más. Ahora yo te voy a pedir, levanta tus manos, así como estás. Levanta tus manos alto, 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 alto. Y dile: Señor y Dios, hoy reconozco que soy pecador. Hoy creo que merecía el infierno. Hoy creo que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que Jesús se ha puesto en mi lugar, ha recibido el castigo que yo merecía. Hoy creo que me ha lavado con su sangre, que me ha pasado del reino de las tinieblas al reino de luz. Hoy soy salvo. Hoy soy salvo. Soy salvo en el nombre de Jesús. Mi Padre Celestial me ha puesto en sus manos, en las manos de Jesús, y no me perderé. Hoy te doy gracias, porque ahora vivo en Cristo Jesús. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora párese la iglesia completita. Párese la iglesia completa y entonemos este himno, este canto tan hermoso, tan bello, para la gloria de Dios. Su Espíritu Santo